Uno de los temas que más ha sido utilizado en el marketing recientemente es el del merchandising. Está la complejidad que su concepción implica, que no hemos podido encontrar un término en español que lo defina tal y como él implica para las empresas. Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Cuando hemos intentado entender a fondo lo que es el merchandising como uno de los componentes de la comunicación integral de marketing de mayor relevancia en los últimos tiempos, no hemos encontrado una expresión, un término que en el mundo de habla hispana pueda cobijar toda la complejidad que hay detrás. Tal vez por ello existe una gran confusión entre lo que el merchandising implica y su práctica. Por eso, para entender su verdadero rol, empezaremos por precisar qué es el merchandising. El primer elemento que debemos precisar es que no se refiere, como algunas personas lo dicen, solo a algunos objetos promocionales o algún material que la gente utiliza. En segundo lugar, es mucho más complejo hablar del merchandising. Entendido el merchandising como las actividades de marketing que se hacen en el punto de venta, implica un cambio notorio en esas confusiones que existen sobre lo que el merchandising implica. El merchandising entonces va mucho más allá de la realización de algunas actividades que se hacen de cuando en cuando en algunos escenarios comerciales. El merchandising es el marketing que se planea y se ejecuta en el punto de venta. Esta precisión implica varios elementos que deben ser debidamente planeados, de acuerdo y en coherencia con la campaña de comunicación de marketing. No olvidemos que, como lo hemos dicho en este canal, el marketing es un proceso que tiene 5 etapas y una de esas etapas es la comunicación integral de marketing, de la que ya hicimos un programa y hemos hecho programas individualizados de algunos de esos componentes de esa mezcla promocional. Y el merchandising es uno más. Ello significa que el merchandising tiene como propósito comunicarle al mercado las ofertas que de forma diferenciada la empresa le está ofreciendo a los mercados. Ello implica entonces que planear el merchandising e implementarlo significa, primero, pensar en la distribución y el diseño de los espacios disponibles para la exhibición de los productos, las actividades
y algún material que se requiere planear. En otras palabras, cuando hablamos de merchandising, tenemos que ubicarnos en los puntos de venta, es decir, en los puntos en los cuales hay un encuentro entre quienes ofrecen un producto y quienes lo quieren adquirir. Por lo tanto, el merchandising no solo se refiere a aquellos espacios comerciales de exhibición de las grandes superficies. El merchandising tiene que ver con diseño de oficinas de bancos, por ejemplo, recepciones de hoteles, despachos de asesoría y consultoría, distribución en las famosas filas cuando uno va a hacer un pago. Pero donde más se utiliza es precisamente en las grandes superficies, y tal vez por ello se ha generado una confusión respecto a lo que ello implica. Como lo decíamos hace unos minutos, entonces lo primero que hay que entender es cuál es el diseño que se requiere. Para ello, por ejemplo, se han descubierto zonas calientes, zonas tibias, zonas frías en el interior, por ejemplo, de un supermercado. La ubicación de las cajas de pago, la ubicación de los espacios, por ejemplo, de los productos fríos que se acostumbran a ser exhibidos al final de la superficie disponible, buscando que las personas, cuando vayan a buscar este tipo de productos que son tan demandados, se encuentren en el camino una serie de productos que por impulso terminan comprándolos o por recordación. Y adicionalmente porque en esa parte de fondo están todas las conexiones eléctricas para mantenerlos fríos que se demandan. Esa distribución, que algunos le llaman store layout, en ese inglés que ha penetrado en nuestras prácticas de marketing, tiene que ver entonces con, en principio, dónde está la fachada, dónde está la entrada. Si la fachada está en la mitad o está a la derecha de una gran superficie o a la izquierda, entonces adentro los espacios se distribuyen de manera distinta, agrupando los productos por categorías y estableciendo una especie de circuito que las personas acostumbrarían a fin de encontrar las posibilidades más cercanas de que la persona, cuando está en su interior, adquiera mi marca en función y en comparación con las de la competencia. Esta distribución física de los espacios tiene que ver con la ubicación de estos productos y las diferentes categorías. Adicionalmente, en muchas ocasiones se distribuyen estos espacios en una especie de generación de ambientes que van envolviendo a las personas para que terminen adquiriendo los productos. De hecho, hay evidencias de muchos supermercados que recurren a la luz, a las penumbras incluso, a fin de generar ese ambiente cálido en esa distribución espacial. El segundo elemento que tiene que ver con el merchandising es el de la exhibición. Entonces, aquí aparece un concepto que después profundizaremos, que es denominado la planometría, que traduce simplemente cuánta rentabilidad produce cada metro cuadrado de exhibición. Entonces, para la exhibición se utilizan las góndolas de cierta altura, que se recomienda no lo sean tan elevadas, aunque en muchos países de América Latina estos
implementos son importados de Estados Unidos y a veces son demasiado altas y el promedio de los latinoamericanos no es muy elevado y entonces se generan dificultades. Esta exhibición se puede hacer de manera vertical, pueden poner los productos arriba, los más pequeños, los medianos en la mitad y los más grandes abajo. Esos que están frente a los ojos se llaman zonas calientes. Aquellos que están al nivel de la cintura se llaman zonas tibias y aquellos que están en el piso se conocen como zonas frías. Hay evidencias que señalan que cuando un producto es pasado de zona fría a zona caliente se incrementan sustancialmente sus ventas, porque logra que las personas los vean sin tener que hacer un esfuerzo adicional. Y también está demostrado que cuando los productos están en zonas calientes y se pasan a zonas frías, bajan sus ventas. Estos espacios verticales son muy utilizados en los supermercados en aquellos momentos en los cuales se necesita la rotación de un producto. También se acostumbra a hacer lo que se conoce como exhibiciones horizontales. Entonces una marca que tiene mayor participación en un punto de venta logra tener más caras, como se le denomina, es decir, la parte frontal del producto se exhibe y entonces la empresa decide muchas veces poner los tamaños más grandes a la izquierda, los medianos en el centro y los más pequeños a la derecha. O a veces esa exhibición se hace por colores de los diferentes productos que la marca exhibe. En esta exhibición también aparece un concepto que es también muy utilizado, que es el que se le conoce como las puntas de las góndolas. Es decir, en aquellos espacios donde la góndola termina, hay una especie de mayores posibilidades de que el consumidor o el comprador o el cliente, cuando pasa y va a cambiar de, digámoslo, de espacio, de corredor le llamamos nosotros, entonces vea lo que se está exhibiendo en esas puntas de góndola. También en esta exhibición se incluyen aquellos productos que son ubicados al lado de las cajas de pago. Se ha demostrado que si la caja está ubicada a la derecha del comprador, entonces los productos deben ser exhibidos en ese lado para que la persona, mientras espera que le corresponda el turno para pagar, se encuentra con una serie de productos que termina poniendo en su canasto para ser adquiridos los productos. Es decir, el merchandising tiene que ver con la exhibición, buscando el impulso decisorio de las personas. El tercer elemento que hay que tener en cuenta es, en el merchandising está relacionado con todos aquellos materiales que se utilizan en el punto de venta, que son tradicionalmente conocidos como materiales POP, y se llaman así porque es la traducción o el uso de la expresión inglesa de point of purchase, es decir, punto de compra o punto de venta. Deberíamos decirlo así, pero preferimos decirle material POP. Incluso algunas personas a esos materiales le llaman merchandising. ¿Cuáles son estos materiales? Todos los hemos visto en las grandes superficies, que son, por ejemplo, aquellos que se llaman habladores, que son una especie de señales que le van diciendo a uno, incluso muchas veces escritas a mano, porque genera mayor cercanía con el público que se quiere conquistar,
Se encuentran las promociones, incluso se contrastan colores rojo y negro. En estos materiales se busca mucha cercanía. Hay una especie de centros que se ubican en los pasillos, en los corredores. Incluso hay algunos circulares que se utilizan mucho para la exhibición de las prendas de vestir. De tal manera que todos estos materiales son utilizados para el merchandising. Y por último, en el merchandising contamos con las actividades, que son aquellas que en el fondo le dan sentido al merchandising. Allí aparecen rifas, promociones, hay a veces alocuciones de personal adentro que invita a que las personas participen. Son muy acostumbradas estas prácticas, por ejemplo, en algunos centros comerciales se acostumbra a colocar un botón al lado de la caja y quien lo oprima y este botón genere, por ejemplo, un color rojo, entonces la persona ha ganado y a veces le descuentan el 10, 20, 30 y hasta el 50% de la compra. Es decir, se genera una dinámica de actividades y esa realmente es la esencia del marketing. Hemos conocido muchísimas formas y muchísimas actividades que se desarrollan. Hemos conocido, por ejemplo, que a veces las organizaciones organizan una especie de casa construida con plásticos transparentes. Adentro hay un sistema de aire que pone en el aire un montón de papelitos y cada un papelito de estos está marcado con un premio. Es decir, todas esas actividades son las que finalmente podríamos precisar que son la esencia del merchandising. Si bien es cierto, no podemos dejar de lado la distribución de los espacios, los materiales, la exhibición, son las actividades que en su interior se desarrollan las que más contribuyen a la búsqueda de ese impulso decisorio de los visitantes a un espacio de exhibición. Para terminar, quiero introducir un elemento que desarrollaremos en un próximo programa que tiene que ver con lo que se conoce con el visual merchandising o merchandising visual, que es todo aquello que se desarrolla muy principalmente en las vitrinas, que en algunos países llaman vidrieras, de exhibición de los productos que invitan a que las personas ingresen a un espacio comercial para adquirir los productos. De igual manera trataremos la teoría del color, los diseños, los ambientes que tienen que ver con el merchandising visual. Esperamos con este nuevo programa haber contribuido un poco más a que el marketing en esencia se conozca, pero sobre todo que sea posible aplicar sus postulados en beneficio de las metas de las organizaciones comprometidas con sus mercados. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.